Buenas, respetado profesor Pablo Castilla. Mi nombre es Aaron Pino, estudiante de la USMA de Santiago, estudiante de la Facultad de Ciencias y Tecnología, específicamente en la carrera de Ingeniería Civil. Y yo le voy a hablar sobre, le voy a sintetizar el tema de pensamiento político y social de la teoría política de la Edad Media. Bien, en la teoría política de la Edad Media nace algo como lo más alto y perfecto, la más alta y perfecta forma de gobierno, que surge con un imperio. Bien, aquí se ven dos grandes, como lo llamaba la historia, las dos espadas dirigidas por San Agustín, supremacía eclesiástica, que era la iglesia y el poder político. La iglesia por la parte papal y el poder político por el feudalismo, que sería el señor feudal. Algunas características que tuvo la teoría política de la Edad Media fueron el prestigio heredado del imperio bizantino, un modelo para proteger la soberanía y el ordenar el poder. El Estado pedía libertad y autonomía. La Iglesia, en este caso, implora la unidad terrenal. Y una frase de esta que lo tomo como una característica fue la de: dad al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Todo hablaba más que todo sobre el feudalismo de la iglesia, lo que eran los estados el estado en feudo. La consecuencia de esto fue la iglesia secularizada. Bien, la iglesia universal. Le voy a hablar ahora sobre algunos puntos de la teoría de la edad política de la Edad Media. La idea de una unidad organizada de todo género humano, la supremacía del Estado, fallo frente a la estructura clerical. Algunos logros que se obtuvieron fue el poder del monarca. Es un deber, era el poder del monarca, del feudo, era un deber público, un servicio a la comunidad entera, un gobierno justo y resistente a la opresión. Los gobernantes eran titulares de la soberanía y la iglesia tomó la posición de proteger la omnicompetencia monárquica. Hablaba que debía haber un único poder supremo, y esto se logró porque se sentaron las bases para la teoría de la política, la soberanía popular, la teoría conciliar y la libertad de conciencia. Surge lo que es el Estado Nacional para Bonifacio VII, también llamado, que era el Papa Enrique el Hermoso. Este Estado Nacional contó con 42 argumentos de subordinación, orden temporal al espiritual, y la monarquía fue instituida por derecho divino, por Dios, y por tanto solo Dios quiere lo mejor para esa institución. Representa la unidad social de un gobierno. El poder es limitado por el derecho natural, la ley terrenal y el derecho divino. Surge lo que es la monarquía absoluta. Aquí se habla de renacimiento. La monarquía se degeneró en tiranías. Tomás de Aquino era la resistencia a la tiranía, este personaje. Se permite una resistencia activa
siempre y cuando las medidas usadas no sean peores que aguantar a la misma tiranía, o sea, no podían sobrepasar a la tiranía existente en aquel tiempo. Solo en circunstancias especiales el cristiano debe obedecer un mandato usurpador en caso de peligro o escándalo. Ahora son solo mandatarios representantes del pueblo y delegatorios del poder. El concepto de soberanía como un poder superior para ser administrado. Y bueno, se habla más que todo de lo que fue la ley natural para regir los comportamientos, y la derecha natural regía sobre lo soberano, el poder soberano sobre la ley civil, el degenero del absoluto monárquico. Esto se debió mucho y se vio afectado por las tiranías. El rey es la ley hecha carne, tesis contractualistas. Esto nos habla más sobre lo de la iglesia. Tenía una representación, una soberanía popular. El pueblo se somete a alguien para que gobierne con poder fundado en el derecho, de a cada quien lo suyo, favorezca a los piadosos y castigue a los impios, en suma, que trate a todos con justicia. Todo esto llevó a la gran teoría conciliar. Ahora le voy a hablar sobre el poder supremo de la Iglesia. Reside en el romance pontífice. El Papa se situaba como primero de los monarcas supremos. Se conoce también como la teoría del absolutismo papal, absolutismo monárquico. Surgen ideas de pensamientos liberales y constitucionales. Bien, algunos puntos para concluir este tema que tenemos que tener claros sobre lo que ocurrió en toda la Edad Media. En la Edad Media fue designado en el Renacimiento el periodo posterior a este fenómeno cultural, que indicaba un periodo de oscurantismo entre la cultura greco-romana y el renacimiento de la ciencia. Esto fue antes de haber iniciado. La única línea conductora entre Roma y la Edad Media la constituye la religión cristiana. Por eso fue que la religión cristiana tuvo una gran influencia en la teoría de la Edad Media política. El Imperio Romano desaparece como tal en el 476 de manera violenta con la quema de la ciudad de Roma por los bárbaros. Sin embargo, su legado no concluye en este año. Existía una continuidad de pensamiento político para el periodo que se conoce como lo que fue en la Edad Media. El término del Imperio Romano es también la configuración de una época en donde las ideas religiosas y éticas se unificaban en la elevación concepción del hombre, y esta idea permanece en la vida cotidiana bajo la orientación monoteísta y una iglesia y una fe que englobaba todas las actividades humanas. En la práctica podemos señalar dos fuerzas que rompen la armonía del Estado romano: el espíritu renovador de la iglesia, en donde todos los hombres son iguales ante Dios, y la violencia de la invasión de los bárbaros. Y la fuente del pensamiento medioevo, esto quiere decir de la Edad Media, fueron nuevamente las obras de los grandes filósofos que conocemos: Platón, Aristóteles, Cicerón y Séneca, ya que los cuales en una nueva revisión cristiana sustentan la tesis de la virtud. Entonces, en esta edad vimos mucho lo que fue hubo un poco de indiferencia con lo que fue lo del señor feudal y lo de la iglesia, y más que todo por
las invasiones bárbaras que existieron. Muchas gracias, profesor, espero haya sido de su agrado.